ineficacia de la declaración de retención en la fuente, presentada sin pago total. La norma establece que si el valor dejado de pagar es inferior a 10 VT, 424.000 pesos, produce efectos legales si se cancela a más tardar dentro del año siguiente a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, sin perjuicio de los intereses de mora a que haya lugar. Ojo que esta es una norma que aplica a partir de la vigencia de la ley, esto es el 13 de diciembre del 2022, porque esta es una norma de procedimiento, es decir, que incluso aplica para las declaraciones de retención del mes de diciembre del 2022 que se hubieran presentado en enero del 2023. Repito, por ser norma de procedimiento, aplica de manera inmediata a partir de la vigencia de la ley 13 de diciembre. Ojo, no nos vamos a confundir con, con esta norma con la que vamos a analizar a continuación. Esto es para las declaraciones que a partir de la expedición de la ley se presenten y que tengan un valor dejado de pagar inferior a 10 VT. Ya vamos a precisar qué es dejado de pagar. Y es un concepto supremamente importante y nos lo aclara el concepto 165 de 2023, que es el concepto general de procedimiento tributario y aduanero. Porque una cosa es valor a pagar determinado en declaración y otra muy distinta el valor que dejo de pagar. Pero lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Listo. Y hay una norma que es transitoria para todas las declaraciones que se hubieran presentado antes de la vigencia de la ley y que expresa que esas declaraciones que han sido presentadas sin pago total y que se consideran ineficaces a la fecha de expedición de la ley, esto es, al 13 de diciembre, si el valor a pagar es inferior a 10 VT, entonces se podrá subsanar de manera voluntaria esa ineficacia si se cancela el valor adeudado más los intereses de mora que haya lugar a más tardar el 30 de junio del 2023. Noten ustedes cómo en esta norma indistintamente se utiliza el término valor a pagar, pero luego me dice que la subsana si cancelo todo el valor adeudado. Y valor a pagar no es equivalente a valor adeudado. Me explico. Yo puedo tener en una declaración un valor a pagar de 10 millones de pesos, pero pagué, de esos 10 millones de pesos, pagué 950.000 y quedé pendiente de pagar 50.000. Entonces, el valor adeudado es diferente al valor a pagar y eso lo tenemos que tener muy presente para aplicar este beneficio de la ley. Pero ya vamos a ver frente a este tema cómo lo resolvió el concepto general de procedimiento tributario. Entonces, valor a pagar o valor adeudado, ya vemos que son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, aquí le preguntan a la administración tributaria que si lo que tengo que tener en cuenta es el valor a pagar determinado en la declaración, es decir, ese renglón 54 del formulario 350 RT, que se llama total retenciones más sanciones, o que si es lo que estoy debiendo, porque como les decía, puede que el valor a pagar determinado en declaración sea muy diferente al valor adeudado. Entonces, en el concepto general de procedimiento tributario, la DIAN sostiene la tesis de que es el valor dejado de pagar independientemente del valor total a pagar liquidado en la declaración. Entonces, le hacen la pregunta, dice el parágrafo transitorio segundo del artículo 580 del Estatuto Tributario aplica para declaraciones de retención en la fuente cuyo valor a pagar sea igual o inferior a 10 VT o para declaraciones de retención en la fuente de las que, independientemente del valor a pagar, el valor adeudado sea igual o inferior a 10 VT. La respuesta es, aplica para las declaraciones de retención en la fuente de las que se predique ineficacia por falta de pago total presentadas hasta el 13 de diciembre del año 2022, fecha de promulgación de la ley 2277-2022 y cuyo valor por pagar sea igual o inferior a 10 VT.
Y digámoslo que para emitir esta respuesta se sustentan en la ponencia para primer debate que fuera publicada en la Gaceta Oficial del Congreso, mediante la cual la justificación de introducir esta norma al ordenamiento tributario era justamente evitar todo el desgaste administrativo que le genera tanto al contribuyente como a la administración tributaria estas declaraciones que se consideran ineficaces con valores muy mínimos. Porque un contribuyente pudo haber dejado de pagar 10.000 pesos, pero esos 10.000 pesos le van a generar nuevamente una sanción y la sanción resulta ser mucho más onerosa que el mismo monto de la retención dejado de pagar. Entonces, como igual hay que surtir todo un proceso administrativo para darle de baja esta declaración de los servicios informáticos electrónicos, pues se consideró que había que fijar una cuantía mínima a partir de la cual se podía subsanar esa ineficacia sin mayores traumatismos, ni para el administrado ni para la administración tributaria. Entonces, traigo acá a colación el mismo ejemplo que está en el concepto general de procedimiento tributario para que vean cuál es la diferencia entre valor total adeudado y valor a cancelar. Digamos lo que hay que diferenciar, si la declaración fue presentada oportunamente o si la declaración fue presentada extemporáneamente. ¿Por qué? Cuando la declaración es presentada oportunamente, pues yo lo que tengo ahí es un valor a pagar producto de la misma retención. Por lo tanto, no habría ni sanción por extemporaneidad ni intereses de mora en esa declaración que he presentado oportunamente. A diferencia de una declaración presentada extemporáneamente, en donde habría retención, habría sanción por extemporaneidad y habría intereses de mora. Entonces, partimos del siguiente ejemplo. Hay una retención en la fuente dejada de pagar al momento de presentación de la declaración. En el caso de la declaración es oportuna, equivale a 3 VT. En el caso de la declaración presentada extemporáneamente, también son las 3 VT. Pero en el caso de la declaración presentada extemporáneamente, además de la retención en la fuente dejada de pagar, hay una sanción por extemporaneidad que tampoco fue pagada y que se liquidó al momento de presentar esa declaración en forma extemporánea. Para el ejemplo, asciende a 3 VT. Pero igualmente, en el momento en que se presentó esa declaración, se debieron haber causado unos intereses de mora que también se debieron haber pagado al momento de presentar esa declaración extemporánea para poder subsanar la causal de ineficacia de esa declaración. Recordemos que la ineficacia implica que esa declaración no produce efecto legal alguno y que no se requiere acto administrativo que así lo declara. ¿Sí? Entonces, en ese momento de haber presentado la declaración extemporánea, el contribuyente debió haber liquidado 9 VT, pero no lo hizo. Si la declaración hubiese sido presentada oportunamente, lo único que tenía que pagar el contribuyente era el total de las retenciones, que son 3 VT. Ahora bien, ahora se va a acoger al beneficio. Para acogerse al beneficio, la norma establece que es el valor total adeudado, no el valor a pagar a hoy, sino el valor adeudado, es decir, el valor de la retención, las sanciones por extemporaneidad y los intereses de mora que se hubieran dejado de pagar al momento de la presentación de la declaración. Por eso en este ejemplo, en ambos casos el contribuyente se puede acoger a este beneficio de presentar esta declaración, pagarla totalmente y subsanar la causal de la ineficacia. Ojo con el pago tiene que ser total, no puede ser con una facilidad de pago, aquí no aplican facilidades de pago, tiene que ser pago total. Pero ojo, cuando va a liquidar su declaración para, digámoslo, enervar esta causal de la ineficacia, debe liquidar unos intereses moratorios que se debieron haber causado desde la fecha de presentación de la declaración hasta la fecha en que vaya a cancelarla totalmente. Y en este caso le dio, supongamos, 100 VT los intereses de mora. Si yo sumo el valor a pagar más los intereses de mora, en la declaración presentada
oportunamente el valor a cancelar son 103 VT, excedería las 10 VT. Y en el caso de la declaración presentada extemporáneamente 109, también excedería las 10 VT. Pero como yo para el análisis debo analizar es el valor adeudado, no voy a tener en cuenta los intereses causados desde la fecha de la presentación de la declaración hasta la cancelación de la deuda. Entonces, solamente tengo en cuenta el valor adeudado. En ese orden de ideas, si la declaración presentada oportunamente, el valor adeudado son 3 VT y en la declaración presentada extemporáneamente 9 VT, por lo tanto, sí aplica el beneficio. La conclusión es que obligatoriamente habría que calcular frente a esa declaración la sanción por extemporaneidad si fue presentada extemporáneamente y los intereses moratorios, pero que se causaron entre la fecha del vencimiento del plazo para declarar y la fecha en que se presentó en forma extemporánea. Si la sumatoria de esos tres conceptos está por debajo de las 10 VT, el contribuyente puede subsanar la causal de la ineficacia simplemente presentando nuevamente la declaración y cancelando el valor total, incluidos los intereses de mora que se causen desde la fecha de presentación de la declaración hasta la fecha en que cancele. Y recuerden que solamente para este beneficio tiene hasta el 30 de junio del año 2023. De allí que la recomendación muy importante es que ustedes monitoreen y estén monitoreando permanentemente la obligación financiera para determinar si hay o no una declaración que se considere ineficaz. Recuerden que cuando ustedes consultan la obligación financiera y por allá les aparecen excedentes y están asociados a retención en la fuente, muy probablemente es porque esa declaración es ineficaz. Entonces, aquí la oportunidad de evaluar si está dentro del monto que establece la norma y poder acogerse a este beneficio de subsanar la causa.